Acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a través de 99.9 hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo y Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, al país y al planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Ya se informó ayer a través de nuestros titulares que hay suficientes reglamentos ya para la primaria, que será el 22 de octubre, primaria de la plataforma unitaria de la oposición en general. Y bueno, de eso queremos hablar con nuestro invitado el día de hoy. Es el doctor Jesús María Casal, abogado constitucionalista, doctor en Derecho, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor, actualmente sigue siéndolo, ¿cierto? Además, profesor universitario, integrante de la Comisión Nacional de Primaria. La dirige. Doctor Casal, qué gusto saludarlo, recibirlo. Gracias, Román, por la invitación. ¿Puede resumirnos cómo se llega a estos reglamentos, por favor? Sí, fíjate, fue un proceso interesante porque hicimos consultas durante un lapso de más de una semana con los distintos integrantes de la Comisión Asesora Técnico Electoral, en la cual hay representación de todos los precandidatos y factores políticos que apoyan el proceso. Entonces, bueno, por ahí el domingo, en el transcurso del domingo hubo por ahí alguna filtración de alguno de estos borradores, pero en general funcionó muy bien y ese riesgo había que correrlo a todo evento porque era importante escuchar esas opiniones, observaciones muy útiles que recibimos. Claro, al final la decisión la toma la comisión y ya con esto tenemos completado ya el marco normativo para la primaria. Hay un reglamento fundamental que es el reglamento marco que dictó la Plataforma Unitaria Democrática, pero luego hay una serie de normas que había que complementar en temas como los testigos, con una figura novedosa que establece el reglamento marco del comité de testigos de cada uno de los candidatos. Igualmente, los procedimientos para selección a partir de una lista de elegibles de personas que vamos a formar para ser los miembros de mesa, las postulaciones con todos los detalles sobre los requisitos, los procedimientos, las posibles reconsideraciones que se pueden solicitar si se rechaza alguna postulación, o también las impugnaciones que puede presentar algún tercero si se admite alguna postulación y alguien considera que eso va en contra del reglamento. Luego también el reglamento sobre todos los actos electorales, todo lo que es la constitución, ¿no?, de la mesa electoral, instalación, desarrollo de la votación, si hay un sistema automatizado, en ese caso además la verificación ciudadana, disposición final del material electoral, voto en el exterior. Es decir, pues un conjunto de normas que de manera muy ordenada se refieren a este proceso de primaria. ¿Algún comentario, reacciones luego de conocidos estos reglamentos de parte de precandidatos o de agrupaciones políticas? No, por particular no, pero sí uno ha visto en la opinión pública que rápidamente los analistas de estos reglamentos comentaron que no se resolvía todavía el tema de si habrá o no algún apoyo del Consejo Nacional Electoral. Y es cierto, los reglamentos, pues los que podían estar más referidos directamente a este tema, como es el reglamento de los actos electorales o también otros sobre nulidades, impugnaciones, se refieren a ambos escenarios. Es decir, mantienen todavía regulaciones, tanto para un sistema automatizado con verificación ciudadana, como también para un sistema manual, una votación manual. Es un tema pues que sobre el cual hay algunas reuniones pendientes para poder tomar una decisión. Claro. No es que sin el CNE sea imposible llevar adelante un proceso primario, pero sería de características muy, muy distintas. Pros y contras de tener al CNE como apoyo técnico. Bueno, te puedo mencionar, por ejemplo, algunos pros y contras que surgen de las consultas que hemos llevado adelante desde hace varios meses que las iniciamos. Por un lado, son muy importantes los centros de votación, contar con los centros de votación, instituciones educativas. Los ciudadanos valoran mucho esa posibilidad, es su derecho. Nosotros por eso planteamos dos escenarios al Consejo Nacional Electoral en su momento. Luego vino un informe del Consejo Nacional Electoral y después de ese informe ha habido 2 sesiones de trabajo que lamentablemente no se habían hecho antes del informe, pero sí se han hecho después para intercambiar ideas, modificar puntos, aclarar. Entonces, ese es un tema importante, el de los centros de votación. Hay organizaciones políticas que también defienden el sistema automatizado como tal, como un proceso que pues es rápido y que lo consideran confiable. Por otro lado, hay quienes estiman pues que hay algunas vulnerabilidades en ese sistema que no lo consideran del todo confiable, que prefieren que se vaya a la votación manual, optan más por una votación manual y si hay que sacrificar los centros de votación, pues eso no es
tan grave para estas organizaciones o ciudadanos, sino que lo esencial es un proceso más libre, pues, que prescinda de cualquier presencia de organismo del Estado y que se pueda hacer en las calles o en otras localidades que se puedan conseguir para hacer una primaria autogestionada con votación manual. Entonces hay distintas visiones, ¿no? Sí. En los ciudadanos y también en las organizaciones políticas, y nosotros siempre tomamos muy en cuenta los derechos de la gente, y por eso también hemos solicitado los centros de votación para la primaria, porque pensamos que es un derecho de la gente. Eso digamos así, esos centros de votación se utilizan también para primarias del PSUV, y pues es nuestro derecho también emplear los centros de votación, pero es un debate que también en el seno de la comisión hay que terminar de darlo, considerando todos los elementos implicados, y también las sesiones de trabajo que se están desarrollando en esta comisión técnica con el Consejo Nacional Electoral. Doctor Casal, agrupaciones políticas o precandidatos que no estén del todo ganados a la idea de un apoyo técnico del CNE, ¿igual participarían si se llega a concretar ese apoyo? Nosotros queremos que participen todos los candidatos, los precandidatos que están ahora en el espacio público. Queremos que todos participen. Es muy importante para tener la candidatura unitaria. Y por eso tenemos diálogos permanentes con todos y buscamos considerar todos sus puntos de vista, porque tienen razón en muchas cosas, ¿no? Es decir, aquí hay muchas razones, ¿no? Cada cual tiene sus razones, hay que evaluarlas todas. Y queremos que todos se mantengan dentro del proceso de primaria. Esperamos que no haya ninguna deserción, ninguna separación del proceso, porque yo creo que es lo que piden los ciudadanos, más allá de que uno pueda tener una u otra tesis. Pero los ciudadanos quieren una oposición unida en esta ruta para el candidato unitario para ganar las elecciones presidenciales. Esto pienso que es lo esencial. Y que levantemos un poco la mirada más allá de las visiones específicas que muy legítimamente cada cual puede tener. Pero si se logran mecanismos para proteger la identidad del elector y sus derechos están a salvo, y hay también un árbitro pues que fue designado para esto, claro, y que es parte de una institucionalidad que también debemos respetar. Porque fíjate que la Comisión Nacional de Primaria, con las opiniones que puedan darse en un sentido o en otro, pero es un embrión de la institucionalidad que nosotros queremos construir, ¿no? Después de tantas críticas que hemos emitido contra las instituciones, que no consideramos que son independientes, y me sumo, ¿no?, a quienes hemos planteado objeciones desde el punto de vista del Estado de Derecho. Pero este es un embrión de esa institucionalidad que nosotros queremos construir, y entonces es una pieza importante de la primaria, ¿no? El dejarle un margen de decisión, un cierto voto de confianza, por supuesto con límites, ¿no?, con controles. Siempre nos debemos a los ciudadanos y a sus derechos, pero es una institución que está allí. Entonces, si aceptamos que la primaria tiene unas reglas y que hay una institución que debe tomar decisiones, creo que estamos dando un paso también para la democratización de Venezuela, empezando por la propia casa, ¿no? Claro. Ayer leí entre los reglamentos, doctor Casal, cuando hablan sobre todo de las características, de las cualidades que debe tener un candidato, de los requisitos, bueno, que sea venezolano, que no tenga otra nacionalidad, y largo, etcétera, pero no se habla de que esté habilitado políticamente y que no aparezca ello, bueno, se entiende como para no restringir la participación, pero la realidad es que varios de los candidatos tienen asterisco. Si ganara un candidato inhabilitado y no se levanta esa restricción, ¿está claro qué hacer? ¿Es competencia de la Comisión Nacional de Primaria? Bueno, efectivamente, como tú dices, ya la comisión ha decidido que esas personas pueden participar, quienes han sido víctimas de esas inhabilitaciones de la Contraloría General de la República, pueden participar en la primaria. Si puede participar, puede ganar. Y esa es una valoración que debe hacer el electorado, ¿no? El electorado debe ponderar cuál es el candidato de su preferencia. Una vez que elige su candidato, pues eso implica que hay un mandato de hacer todo el esfuerzo a nuestro alcance de la comisión, de los ciudadanos, para que se postule para la presidencia de la República. Si hay unas barreras insuperables en ese momento, bueno, habrá que evaluarlas, ¿no? Y no, la comisión no está negada, pues, a evaluar escenarios, alternativas. Es algo que puede en algunos aspectos escapar de sus manos, pero sí sabemos que hay un tema allí pendiente. No queremos tampoco anticiparnos a las medidas que habría que adoptar. Pero entendemos que como criterio general, aquí la decisión es fundamentalmente de los ciudadanos al momento de elegir su candidato, y nosotros tratar de hacer realidad esa voluntad de los electores. Van a participar venezolanos en el exterior con su pasaporte, con su cédula de identidad vigente o no. Ahora, no queda claro todavía cuáles son las localidades donde puedan ejercer su derecho. ¿Tienen fecha probable para informar de esas ciudades? Sí.
Mira, te puedo decir por ahora que ya la comisión tiene un proyecto de esas ciudades, que son alrededor de 70 ciudades, que se han escogido en función de los datos oficiales sobre el número de venezolanos que vive en cada una de estas ciudades. Es decir, hemos tomado como criterio central el de seleccionar las ciudades con mayor concentración de venezolanos. Y en esas ciudades con mayor concentración de venezolanos podrán votar en la primaria aquellos venezolanos que estén en el registro electoral, pero no hayan podido actualizar su dirección para votar en el exterior. Nuestros técnicos estiman, y distintos estudios, que estos son más de 3 millones de personas, 3 millones de venezolanos que están en esa situación. Claro, luego el voto se circunscribe a las ciudades que están ahí señaladas, que van a ser objeto de una última consulta en la Comisión Asesora Técnico Electoral a partir de hoy. Y allí lo que se plantea es que a través de una aplicación web los interesados pueden actualizar su dirección, porque se trata de personas que aparecen todavía en el registro electoral para votar en Caracas, Maturín, Maracaibo, pero ellas viven pues en el exterior, pueden actualizar su dirección a través de un procedimiento donde deben tomarse una foto junto con el documento de identidad que quieran exhibir, que quieran mostrar, para hacer una identificación que se suele denominar biométrica, ¿no? Por los parámetros faciales. Y una vez que eso da pues una correspondencia de un porcentaje pues más del 90 y pico %, se considera que la persona ya estaría cabalmente identificada, sus datos se contrastarían con el registro electoral, es decir, que de ahí la importancia también de utilizar como base el registro electoral, se confrontan sus datos y esa persona quedaría ya entonces actualizada en su dirección para poder participar en la primaria y nos permitiría conocer en ese momento una cifra más exacta de cuántos venezolanos van a votar en cada ciudad. Claro. Y allí es esencial que los venezolanos en cada una de esas ciudades que se van a anunciar esta misma semana comiencen a organizarse. Muchos ya se están organizando y ya tienen comités creados, pero en ese momento ya es como la señal de partida, ¿no? En cada una de esas ciudades se disponen esas ciudades para voto en el exterior, tienen que organizarse para crear pues las capacidades logísticas. Evidentemente nosotros nos disponemos de recursos para cubrir todos los costos que implica ese voto en el exterior, sino que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, como la consulta 2017 del 16 de julio, pues allí hay esfuerzos que hacen los venezolanos en el exterior para ellos crear esas capacidades logísticas en cuanto pues a los cuadernos de votación y buscar los locales donde estarían las mesas electorales. ¿Esos venezolanos en el exterior van a votar también el 22 de octubre? ¿Podrían votar antes? ¿Podrán tener un margen mayor? ¿Otros días de votación? No, ellos votarían también el 22 de octubre. El mismo 22. Lo que sí va a tener un lapso es la inscripción, es decir, la actualización de la dirección a través de la aplicación web. Okay. Eso sí se va a dejar un lapso, digamos, de 3 semanas o más que se tendría para actualizar los datos. Hablaba de recursos. ¿Los candidatos o precandidatos deben pagar por la participación en la primaria? Bueno, efectivamente el reglamento prevé las contribuciones voluntarias y nosotros anunciábamos ayer que ha comenzado el lapso de registro preliminar de candidatos. Esto implica que ellos deben dirigir un mail, un correo electrónico, a nuestra dirección electrónica de la comisión para luego concertar una cita nosotros con ellos y conversar de las contribuciones voluntarias. Y también esa fase de registro preliminar se utilizará para ir consensuando con los precandidatos el programa mínimo de gobierno. Y que deben firmar todos. Deben firmar todos, claro, como condición para postularse. Claro. Entonces es importante que todos evidentemente participen en la elaboración de ese documento y también en otro documento relevante que es el compromiso con la democracia. ¿El Plan País puede ser un punto de partida? Puede ser un punto de partida, aunque aquí lo que ha surgido de las consultas con distintas organizaciones es que este documento sería más unos grandes lineamientos programáticos, ¿no? Unas líneas muy gruesas, no algo tan detallado, sino unos planteamientos generales que generen ese consenso y digamos como las grandes líneas de la democratización de Venezuela, de la recuperación de la economía, de la recuperación del Estado de Derecho, de superar la crisis, la emergencia humanitaria compleja, esos temas esenciales. La propaganda, el periodo de propaganda, estamos conversando con el doctor Jesús María Casal, el periodo de propaganda llegará hasta el 20 de octubre. ¿De qué manera puede la comisión promover, garantizar, empujar, seducir para que todos estos precandidatos tengan un espacio en los medios privados, pero públicos también? Exacto, es decir, nosotros tenemos que hacer visitas a los medios de comunicación para procurar que en la medida de lo posible, pues son solicitudes, evidentemente, que nosotros haremos, que se inviten a los precandidatos,
que todos tengan la oportunidad de participar en entrevistas radiales, entrevistas de televisión, en medios privados, eventualmente en medios públicos, ¿no? Es decir, que nos toca tratar de abrir un camino, no será sencillo, pero sí es un esfuerzo que vamos a llevar adelante para que los candidatos puedan presentar sus ideas, sus planes para la recuperación, la democratización de Venezuela. También en el reglamento correspondiente se establecen normas para procurar equilibrio entre ellos, que en ningún caso se utilicen recursos públicos ni posición de ventaja de quien pueda ostentar alguna función pública. También que no exista discriminación, ¿no?, contra ningún precandidato en el sentido de que no pueda acudir a medios de comunicación. Ese será un esfuerzo que se hará para que se pueda mantener esa equidad dentro del proceso. Y también tienen previstas sanciones en caso de que las características de esa propaganda salgan de las bandas o de los límites que han puesto. Sí, efectivamente, se prevén sanciones de amonestación, en un caso extremo hasta de descalificación del candidato. Nosotros pensamos que eso realmente no se van a aplicar esas medidas tan extremas. Creemos que se acudirá más a medidas de exhortación, requerimientos individuales, amonestaciones privadas, es decir, o si es exhortación pública, pues con un carácter más general. Queremos crear un clima de respeto entre los candidatos. Y también en el reglamento hemos establecido una norma según la cual, antes incluso de la campaña, porque como hemos observado algunas conductas que luego se han rectificado, pero que nos han llamado un poco a preocupación, hemos establecido una norma según la cual, incluso antes del periodo formal de campaña, podemos hacer exhortaciones públicas o requerimientos individuales para un poco llamar al orden si hay declaraciones pues que generan un clima que no es adecuado para la primaria, ¿no? Si hay ofensas, si hay algún irrespeto, si las cosas se salen un poco del tono que debe mantenerse, también nosotros podremos intervenir aún antes del periodo de campaña. Doctor Casal, ¿tienen cifras de cómo ha cambiado la intención de participación en la primaria desde el momento que asumieron ustedes sus cargos hasta el día de hoy? Sí, no las tengo, digamos, ahora con exactitud los números, pero sí en distintos estudios, por ejemplo, uno que preparó Félix Seijas, ahí se indica que ha ido ascendiendo. Lo importante, nos decía él mismo, es que la voluntad ha ido creciendo, indica la tendencia. La tendencia es a mayor participación, mayor conocimiento. Todavía falta hacer esfuerzo comunicacional para que se conozca más la primaria y se conozca más el trabajo de la Comisión Nacional de Primaria, pero la encuesta indica que hay una voluntad creciente de participar en la primaria. Todavía no está tal vez en los números que consideraríamos óptimos, pero son números positivos. Si tuviera que enviarle un mensaje al Ejecutivo, si pudiera enviarle un mensaje a los precandidatos y un tercer mensaje al pueblo de Venezuela, ¿cuáles serían? Mira, yo pienso que el mensaje fundamental es que tenemos que aprovechar esta oportunidad para lograr un candidato unitario y una ruta que puede ser muy estimulante para todos los venezolanos, para la democratización de Venezuela. Es una ruta exigente, ¿no? Es una ruta exigente porque obliga a construir ciertos consensos, obliga a dejar de lado pues ciertas rencillas y ciertas divisiones entre factores de oposición y entender que el único camino es el de una manera muy, muy robusta, aglutinar todas nuestras capacidades, sumar todas nuestras capacidades como sociedad civil, como factores políticos, para construir esa Venezuela que queremos. Y muchos nos dicen, y por eso muchos se estimulan a participar en la primaria, porque nos dicen, mire, esto es lo que nos queda, esto es lo que uno escucha de la gente, ¿no? Esto es lo que nos queda es la primaria, esta es la oportunidad de lograr esos grandes acuerdos y el candidato unitario para ganar las elecciones presidenciales. Entonces es una prueba, yo creo que para todos, de demostrar si están a la altura de las circunstancias históricas del país y de lo que los venezolanos quieren. Evidentemente a las autoridades, bueno, respetar este proceso, ¿no? Respetar un proceso que es ejercicio de derechos. Nosotros así lo hemos mantenido también con las delegaciones diplomáticas en el país y ellos lo entienden así, ¿no? De que no se trata de que ellos se identifiquen con la oposición, sino que entienden que este es un ejercicio de derechos ciudadanos. Esto es un derecho de participación y es un derecho para construir instituciones democráticas. ¿Sienten que el encuentro reciente en Bogotá, esta conferencia internacional sobre Venezuela, de alguna manera empuja, impulsa, da un espaldarazo al trabajo de la Comisión Nacional de Primaria, de cara a esa primaria y luego a la presidencial de 2024? Bueno, ojalá sea así. Ojalá sea así. Hemos recibido pues como informaciones un poco contradictorias, ¿no?
un poco ambivalentes, pues hay quienes dicen que sí puede ayudar a crear ese clima, otros que dicen que en realidad eso no ha implicado mayor cambio. Ojalá que eso al final que sea positivo, es decir, que se cree un clima de creación de garantías para la elección presidencial, fijar la fecha de la elección presidencial y que al mismo tiempo eso redunde en beneficio de la organización de la primaria, del respeto a los derechos políticos y de ese derecho de los venezolanos, de la sociedad democrática, de las fuerzas de oposición, de escoger un candidato unitario. Doctor Casal, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el estudio. Gracias, Román. Jesús María Casal. ¿Hoy va a haber el partido? ¿Es fanático del fútbol? No tanto, más del béisbol. Gracias, doctor Casal, por su tiempo. Feliz día, que esté muy bien. Gracias. Vamos a compartir algunos mensajes publicitarios a esta hora.